Buenas noches. Mi nombre es Pedro Perales, poeta y escritor, mediador encargado del Club de Lectura Letras Peruanas y de la Sala de Humanidades de la Gran Biblioteca Pública de Lima, de la Biblioteca Nacional del Perú. En el marco de la emergencia sanitaria, la Biblioteca Nacional del Perú procura cumplir con uno de sus fines esenciales: garantizar el acceso a la información y la cultura. Consecuentemente, rinde homenaje en entornos virtuales y en el marco del Congreso Internacional 100 años de Javier Sológuren, La Palabra Continua. La obra del destacado poeta, escritor peruano y miembro de la generación y aporte a la cultura peruana, donde se dialogará sus principales colecciones patrimoniales y a través de una mirada analítica se expondrá su importancia y riqueza única en sus contenidos, con la finalidad de estimular en la ciudadanía el conocimiento, el respeto y el aprecio al patrimonio bibliográfico, documental y hemerográfico del Perú, que constituye una parte vital del acervo documental y bibliográfico que custodia la Biblioteca Nacional del Perú. En esta oportunidad nos acompaña el profesional dedicado a la investigación, señor Carlos Castro Serjami, en esta segunda sesión denominada Tejer tiempos y lenguajes, Eyelson y Sológuren frente al arte del antiguo Perú. Es un gusto contar con la participación del ponente. Muchas gracias, Pedro, por la presentación. Muy buenas noches a todos y a todas. Gracias por cederme su tiempo esta noche. Y bueno, vamos a hacer, Carlitos, voy a hacer una breve lectura de tu biografía. ¿Cómo no, Pedro? Ya, profesional Carlos Castro Serjami, profesional dedicado a la investigación del campo artístico peruano del siglo XX y contemporáneo. Sus últimas producciones, tanto en conferencias como publicaciones, se dedican a la profundización comprensiva de la obra de Jorge Eyelson. Deriva de estas investigaciones la dedicación actual al estudio de los vínculos entre las producciones artísticas y la arqueología a partir de las concepciones no lineales del tiempo histórico en el siglo XX. El enfoque metodológico de sus investigaciones articula disciplinas como la literatura, las artes visuales, la historia, la antropología, la arqueología, la etnografía y la filosofía. Es docente de la Maestría de Historia de Arte y Curaduría, programa de la Escuela de Posgrado de la Pontificia Universidad Católica del Perú. A continuación, dejamos a Carlos Castro Serjami en la revalorización de la obra del poeta Javier Sológuren, que constituye una parte vital del acervo documental y bibliográfico que custodia la BNP. Adelante, estimado expositor. Gracias por tus amables palabras, Pedro. Y bueno, esta noche estoy pues agradecido con la Biblioteca Nacional del Perú por su impecable logística, su suma puntualidad esta noche para recibirme, y también gracias a Renato Guisado, uno de los organizadores del Congreso dedicado a Javier Sológuren, que se celebrará este año, por la apertura e invitación tanto a mí como a mi colega Mariana Rodríguez Barreno, ya que somos organizadores de un congreso que también se celebrará este año alrededor de la obra de Jorge Eyelson. Aquí les comparto el afiche de este evento que se llevará a cabo del 10 al 12 de noviembre de este mismo año. Así que están cordialmente invitados, invitadas. Como saben, como esta misma sesión, pues pueden ingresar a través del Facebook de la Maestría de Historia del Arte y Curaduría para oír todas las presentaciones que se darán con especialistas tanto nacionales como extranjeros. Y bueno, es por eso que esta noche yo quería dedicar este espacio a conversar acerca de la convergencia de las perspectivas, de las tesis, de las reflexiones de Javier Sológuren y Jorge Eyelson. Esta noche les presento esta propuesta titulada Tejer tiempos y lenguajes, Eyelson y Sológuren frente al arte del antiguo Perú. Realmente, les voy a ser muy honesto, esta noche me será imposible proponerles una lectura total de este tema, porque ¿cuál es este tema? La lectura que Jorge Eyelson y Javier Sológuren establecieron frente al arte del antiguo Perú. Este desarrollo temático ocupa dentro de mi trabajo numerosas páginas, realmente la mayoría de un libro que vengo preparando y que
está aguardando su aparición al centenario del nacimiento de Jorge Eyelson, como también de artículos que ya he publicado y que estoy por publicar. Por eso, intentar presentarles una lectura total en este tiempo que me han reservado para compartir con ustedes solo me llevaría a realizar un resumen, y eso es lo que justamente quiero evitar. Entonces, déjenme empezar con este epígrafe. Esta línea, que es parte de un diálogo entre un maestro, el denominado profesor Hirota, y su discípulo llamado Sanshiro, que pertenece a la novela homónima de Natsume Soseki. Este maestro le dice a su discípulo: lo mejor que puedes hacer en la vida es arrojar al menos un poco de luz a tu alrededor. Empiezo con este epígrafe porque para mí refleja muy bien lo que fueron las biografías, las prácticas vitales de Jorge Eyelson y Javier Sologuren. Esta noche quiero contarles acerca de dos largas vidas dedicadas a crear perspectivas de largo alcance. Para haber logrado ello, requirieron de colosales esfuerzos, continuo trabajo de extenuante enriquecimiento, preparación y puesta en práctica, como también de desplazamientos continentales e intercontinentales. Dentro de tan activas biografías de estos dos escritores, intelectuales, críticos, ensayistas, escúchenme bien, el Perú nunca fue obviado. ¿Por qué afirmo esto? Porque cada cual asumió de manera particular el compromiso con el espacio colectivo del cual formaron parte, es decir, el Perú, ya sea desde aquí o desde allá. Por eso, para nosotros, sus ideas se proyectan como lo que Gonzalo Portocarrero llama imágenes de futuro. Porque todo futuro solo es posible gracias a la capacidad crítica para descubrir los condicionamientos y prejuicios de la realidad que nos rodea. Es decir, los obstáculos que impiden la comprensión del presente y más aún del pasado. Entiendan en ese sentido que el compromiso desde la práctica artística no tiene solo un modelo. Justamente, una de las más complejas y profundas maneras de entender al Perú para estos grandes intelectuales fue hacerlo a través de las manifestaciones artísticas surgidas de su más profunda dimensión temporal. Así que les propongo lo siguiente. Para Eyelson y Sologuren, comprender el arte del Perú antiguo significó revelar dentro de nuestro tiempo los procedimientos de una potente inteligencia apenas conocida y menos aún valorada en su total dimensión. Como creadores, pusieron en diálogo esos mismos procedimientos con formas de pensamiento y lenguajes artísticos contemporáneos. Operación que les posibilitó enriquecerlos y dotarlos de una iluminadora complejidad. Y esa es la lectura que esta noche quiero evidenciar junto a todos y todas ustedes. Entiendan entonces que estos artistas dedican su inteligencia y sensibilidad a captar las formas del pensamiento del Perú antiguo a través de esos restos materiales que son definidos por ellos como obras de arte. Al captar esa inteligencia y esos procedimientos del Perú antiguo, los ponen en diálogo con formas de pensamiento, con inteligencias contemporáneas. En ese sentido, mi propuesta se titula Tejer tiempos y lenguajes. Vayamos ejerciendo la revisión de fuentes, porque para cumplir una lectura efectiva dentro de este tema tenemos que ser muy acuciosos con las fuentes que estos autores dejaron. Uno de esos tipos de fuentes son las fuentes hemerográficas. Aquí, gracias a la Biblioteca Nacional del Perú, he podido llegar a estos documentos publicados en diarios locales por Javier Sologuren entre 1976 y 1978. Son justamente aquellas publicaciones periódicas que dieron a conocer comentarios sintéticos de ingreso a un público general, como también una lograda argumentación
que traducía la complejidad de acercarse a lo que tanto Javier Sologuren como Eyelson reconocían como el arte del Perú antiguo. Percátense que no se están refiriendo a la cultura precolombina, no se están refiriendo a restos arqueológicos, sino que la denominación que utilizan es, como pueden leer, el arte del Perú antiguo. Así que esa dedicación transitará entre conocimiento de piezas de cerámica y textiles principalmente. Tanto Sologuren como Eyelson fueron lectores sumamente atentos. Es justamente a través de estas publicaciones periódicas que ellos ponen dentro del conocimiento público la existencia de exposiciones y de catálogos que están abriendo nuevas lecturas del tiempo peruano antiguo. Y es justamente en la segunda mitad de los años 70 donde surge esta vena con más fuerza de una lectura que reconoce mucha de este potencial de los vestigios del antiguo Perú como obras de arte. Entre los textos comentados por Javier Sologuren se encuentra el catálogo titulado Perú Precolombiano, que justamente fue resultado de una exposición que se llevó a cabo en Roma entre 1975 y 1976, gracias a la Asociación del Instituto Ítalo-Latinoamericano, como también del Museo de Antropología y Arqueología del Perú. Federico Bruck y Vittorio Minardi justamente se encargaron de la curaduría y de la producción de este catálogo. Ese es uno de los resultados que reúnen las perspectivas que se están dando en la segunda mitad de la década del 70. Otro ejemplo mencionado, citado y celebrado por Javier Sologuren es el catálogo de la colección a mano. Como saben, hoy en día podemos visitar felizmente el Museo a mano. Inicialmente se preparó este catálogo en 1977 y fue publicado en la ciudad de Kioto, en Japón. Y estuvo a cargo del dueño de la colección, Yoshitaro Amano, en la selección de las piezas mostradas y bajo la edición y diseño de este, según Sologuren, bello texto por Yukihiro Tsunoyama. Otro de los grandes aportes de este momento es la colección que publicó el Banco de Crédito del Perú, justamente bajo la edición de José de la Valle y Werner Lang. Y también Sologuren menciona este texto en particular de la colección, que es Arte Precolombino, primera parte, Arte Textil y Adornos. Tengan en cuenta entonces que Javier Sologuren está muy atento a todas las propuestas acerca del Perú antiguo que se están logrando en ese momento. Empecemos entonces a conocer las palabras de Sologuren a través de estas publicaciones periódicas, porque como les comenté, es aquí donde encontramos la raíz de comprensión de esta teoría crítica que ellos proponen para tejer tiempos y lenguajes. Nos dice en principio, día a día va creciendo una conciencia de la trascendente significación de nuestro arte precolombino. Como siempre, la mención de arte precolombino. Arqueólogos, etnólogos, antropólogos, historiadores del arte, museógrafos, coleccionistas, críticos son los que están atentos a producir nuevas ideas. Pero dense cuenta que Javier Sologuren se encuentra dentro de toda esta gran cantidad de especialistas. ¿Qué puede decir un poeta? ¿Qué puede decir un ensayista? ¿Qué puede decir un crítico frente a las verdades de un arqueólogo, un etnólogo, un antropólogo o un historiador del arte? Vean, quiero que se hagan una idea entonces de la amplitud de miradas que están proponiendo metodologías desde sus diversas disciplinas y especialidades para acercarse a este llamado arte del Perú antiguo. Sologuren y Eyelson se encuentran trabajando desde una línea que denominamos crítica. Vean, es una de las especialidades que está enfocándose en ese objeto de estudio que es el arte del Perú antiguo, los críticos. Y justamente Javier Sologuren y Jorge Eyelson, a través de sus reflexiones escritas, se comprenden como críticos alrededor de este tema. Sin embargo,
Dentro de esta misma época, en el terreno de la arqueología tenemos la luminosa presencia de Luis Guillermo Lumbreras, que hacia 1969 publica su texto que se vuelve un manual de arqueología, titulado De los pueblos, las culturas y las artes del antiguo Perú. Asimismo, en el terreno de la etnología, en relación con la antropología y la historia, Luis Valcárcel publica en 1959 el texto Etnohistoria del Perú Antiguo y en 1964 Arte del Perú. Por parte de la historia del arte, tenemos una publicación de 1967 por parte de Francisco Stastny, titulada Breve Historia del Arte en el Perú. Y dentro de la práctica del coleccionismo, como vimos hace un momento, tenemos este catálogo de la colección a mano titulado Textiles del periodo pre-incaico. Como se dan cuenta, tenemos amplitud de miradas, lo cual es decir que tenemos una amplitud de metodologías. Pero lo que quiero que comprendamos es cuál es el método de lectura de estos críticos, Javier Sologuren y Jorge Eyelson. Este modelo del llamado crítico, que uno se preguntará en un principio, pues, ¿qué tienen que hacer estos sujetos con este tema, que es el Perú antiguo? Porque se supone que eso le toca dialogar a los arqueólogos, a los antropólogos o hasta los historiadores. Pero ¿por qué críticos? El modelo de este tipo de crítica la tenemos a partir de Emilio Adolfo Westphalen, que fue una especie de, o no fue una especie, mejor dicho, fue el paradigma para ellos desde su tierna juventud, desde los inicios de sus carreras poéticas y artísticas. Y hacia 1976 sigue siendo un modelo a seguir en cuanto a cómo proponer una lectura del arte del Perú antiguo. Y nos dice Sologuren, Emilio Adolfo Westphalen, cuya versificación en el tema corre pareja con su penetrante sensibilidad artística y crítica. He subrayado justamente esta frase para que se den cuenta qué es lo que ellos toman en cuenta al leer ese arte del antiguo Perú. Penetrante sensibilidad crítica y artística. Gracias a esa conjunción, Westphalen, según Sologuren, logra una matizada imagen de dichas artes y discute persistentes prejuicios. Dense cuenta entonces cómo tiene mucho valor también la palabra de un crítico. ¿Por qué? Porque esos prejuicios que existen, Sologuren logra justamente sobrepasarlos, porque uno de ellos es la consideración restrictivamente artesanal al acercarse a este tipo de manifestaciones artísticas del Perú antiguo. Más bien lo que Westphalen saca a la luz a través de su crítica artística también, con esa carga de conocimiento de arte, es el reconocimiento, y aquí Sologuren cita a Westphalen, es la revelación de una obra cargada de siglos. Es como si el arte del antiguo Perú no fuese un artefacto visto solo desde su función y una función desaparecida. Se trata de una obra que trae una memoria sumamente antigua. Una obra cargada de siglos, misteriosa y extraña a nuestros códigos interpretativos. Y este va a ser el problema que desde esa crítica se va a querer resolver. ¿Cómo interpretar esos códigos que el mundo contemporáneo, el uso del lenguaje, la razón de este mundo contemporáneo, le es imposible descifrar? En ese sentido, esa obra no es una obra muerta, sino más bien una obra que permanece activa, estimulante, viva. Y concluye, así nos sigue contando Sologuren, su lúcida aproximación. Por ello, dice Westphalen, es aún tarea nuestra el progresar en el descubrimiento y en la estima de las artes del Perú antiguo. No se basa solamente en una colección o en un acumulamiento de referentes cultos, no se trata en un manejo del alarde iconográfico. Vean que ellos lo asumen como una tarea
el descifrar, interpretar, y para ello deben concebir un método. Entonces, cuando confrontamos ese Sologuren que está tratando de sacar a la luz su método, nos dice lo siguiente: la imagen artística, porque así empieza, y desde ahí tenemos que captar su propuesta. La imagen artística, esa dimensión profunda y deslumbradora que al lado de los mitos ofrecen las formas plásticas del pasado peruano precolombino. ¿A qué se refiere entonces Javier Sologuren con esta categoría de la imagen? Sologuren y Eielson están planeando una teoría de lectura. Vean cómo empieza este texto, publicado en el diario La Imagen en abril de 1977, titulado El arte en el Perú antiguo. El gran problema por descifrar entonces surge de lo siguiente. Surge esta pregunta: ¿cómo llegar al significado de los signos y las representaciones en el arte precolombino? ¿Cómo uno puede descifrar esa extraña y misteriosa carga de códigos para los cuales no tenemos herramientas de interpretación? El principal problema es un problema que atañe a muchas disciplinas que están poniendo en juego formas de verdad acerca de ese objeto de estudio. Es por eso que ellos logran ingresar en la discusión con un método tan válido como las otras disciplinas. El principal dilema es este, y es un problema que afecta, por ejemplo, la disciplina dentro de la cual yo trabajo, que es la historia del arte. ¿Por qué? Porque una de las principales ausencias, como bien lo dice aquí Sologuren, es la falta de fuentes escritas. Esa falta de fuentes escritas produce el gran vacío para la adecuada interpretación de las obras artísticas del Perú precolombino. Frente a ellas, no siéndonos posible la percepción de sus valores simbólicos, aplicamos solo nuestros criterios y valoraciones estéticas. ¿Cómo resolver entonces, a través de un método que pueda acercarse a un tipo de codificación cultural que proviene justamente de una sociedad ágrafa? Porque en el Perú antiguo no legaron fuentes escritas en ese sentido occidental que conocemos. En este mismo texto ya nos enfrentamos a la manera de acercarse para plantear un método por parte de Sologuren. Como pueden ver, aquí he creado un esquema para hacerlo mucho más plausible en este tiempo que tenemos. Ese arte precolombino, al cual siempre nos encontramos en mención, tiene como objetos materiales tanto la cerámica y la textilería. Esos son los objetos materiales en los cuales se encuentra este llamado arte, esta imagen artística precolombina. Justamente, Sologuren se da cuenta de que este tipo de arte saca a la luz la representación de una realidad sumamente singular, que es la realidad del mundo antiguo peruano. Esta realidad implica una noción diversificada de Javier Sologuren, que, como hemos visto, conoce catálogos, conoce autores de diferentes disciplinas. Él logra clasificar lo que se supone es el desarrollo de esas propuestas artísticas del Perú antiguo, y reconoce una primera fase que denomina naturalista. Y la denomina naturalista porque en estas representaciones artísticas es factible la identificación de seres humanos, vegetales y animales. Sin embargo, luego de esta fase naturalista, el artista del Perú antiguo pasa a una siguiente fase que Sologuren denomina estilizada, que se refiere a que el vínculo de semejanza que funcionaba claramente en esta vertiente naturalista, aquí se va adelgazando, se va estrechando, va desapareciendo. Eso quiere decir que los elementos reconocibles adquieren de pronto caracteres simbólicos. Esto nos enfrenta en este presente, en el presente de Sologuren y Eielson, a un problema de sentido. Porque si no podemos identificar de manera clara, entonces, ¿cómo responder a estos caracteres simbólicos?
Y la cuestión se pone todavía más compleja, porque de esta fase de estilización pasamos a una fase de abstracción, que conviene justamente a una estilización intensificada que lleva a que las formas propuestas en este arte obedezcan a una geometrización total. Y aquí el problema de sentido, como les cuento, se intensifica aún más. ¿Cómo encarar entonces, según Sologuren, este problema de sentido? Él plantea lo siguiente: la necesidad de un enfoque iconológico. Y esos son sus términos. Y se refiere a lo siguiente: si bien la ausencia de testimonios escritos del Perú precolombino es obstáculo muy grande, se cuenta siempre con las introducciones de la semejanza, la metáfora, y cuando esta falla queda el recurso de la contigüidad, de la metonimia. Nos da ejemplos. El sapo es símbolo del agua y por extensión de la fecundidad. Se ven las formas, se asimilan a patrones estéticos propios y a falta de claves, este problema de sentido, se permanece en el umbral, sin penetrar en su trasfondo simbólico, que era a lo que nos llamaba también la voz de Emil Adolfo Westphalen. Así que nos quedamos solo frente a ese sentido mágico y religioso. Pero vean que aquí las claves ya surgen en el método de Sologuren. El uso de estas formas de comunicación, la semejanza y la contigüidad. Ambas abren paso a lo que implicaría la creación de un enfoque iconológico. De la misma manera, vean ustedes, se refiere Eyelson en su texto La religión y el arte chavín de 1981. Y dice: una capacidad de abstracción y de síntesis asiste a los artistas de la cultura chavín. El arabesco inciso en sus paredes, que es una metáfora del poder divino, transforma el humilde vaso de arcilla en receptáculo sagrado. Otras aparecen cargadas de símbolos y representaciones más o menos realistas del mundo vegetal y animal. Acuérdense de esa analogía con esta versión de naturalista estilizado abstracto de Sologuren. Aunque tales representaciones se hallan siempre más allá del mero realismo. Para los artistas chavín, la fuerza del mito religioso está presente hasta en la misma naturaleza. Convergen las opiniones. En este otro texto, donde se dedica a solamente analizar textiles, Sologuren nos dice: los tejidos son textos que contienen con toda seguridad mensajes del pasado, de esos pueblos y sus culturas. Son documentos tejidos. Vean entonces cómo el objeto artístico del Perú antiguo empieza a ser asimilado sin necesidad de la fuente escrita. Y acá empieza a salir a la luz cada vez de manera más clarificada el método que estos críticos plantean. Queda en pie, nos dice, el reto fascinante de su desciframiento. En ese sentido, estos tejidos, estas obras de arte, traen consigo esa carga de memoria que contiene justamente el pasado, las formas de pensamiento de esos pueblos y sus manifestaciones. Entonces, aquí la propuesta metodológica de lectura se revela. Al margen de los específicos intereses arqueológicos, nos dice Javier Sologuren, el estudio de los materiales y de las técnicas de elaboración empleados en los tejidos. Y esto es la vertiente técnica, algo que existe ya en el trabajo arqueológico hacia 1978. Más bien hay que abrir la puerta, según Sologuren, a otro método, que es el análisis, en principio, de sus caracteres formales, que es la vertiente estética, pero más necesario aún es la interpretación, vean, de sus imágenes visuales, que sería justamente la vertiente iconológica o ese llamado enfoque iconológico que resolvería los problemas de desciframiento de los sentidos que esas obras de arte del antiguo Perú traen consigo. Entonces, esta estrategia que plantea justamente liberarse de las ataduras de una exigencia de la fuente escrita y la posibilidad de acercarse y validar las postulaciones de culturas ágrafas, como la del antiguo Perú, nos revela dos importantes consecuencias. La primera es la siguiente. Las tesis de Eyelson y Sologuren se inscriben en la preocupación de larga data por la llamada filogénesis humana, es decir, la creación, el principio de concepción del pensamiento en el ser humano.
¿A partir de qué? A partir de la cuestión del desarrollo cognitivo, el desarrollo de las formas de pensar y su función en el devenir de las culturas. Pero ellos están captando esta tradición del conocimiento occidental para acercarse a las culturas ágrafas. Y esta larga data, pues, proviene desde el siglo XVIII. La cuestión es que esta larga data se sustenta a partir de las fuentes de los viajeros y exploradores que escriben las crónicas de los primeros encuentros con esos hombres del Nuevo Mundo. Y en esas opiniones, estos hombres del Nuevo Mundo son considerados, como tal cual en letras mayúsculas, como salvajes. Y son salvajes en tanto poseen una tendencia a imitar. Ahora, esas fuentes, si bien no quedaron como meras anécdotas de viaje, terminan convirtiéndose en fuentes fundamentales para el desarrollo de la antropología y la filosofía europea entre los siglos XVIII y XIX. Y es esa antropología y filosofía ilustrada la que va a terminar segmentando y dividiendo de manera jerarquizante y hasta despectiva lo que es un estado primitivo original que se supone es anterior, precede, es inferior a un estado racional que se supone superior o procesual en cuanto produce un pensamiento abstracto conceptual. Justamente el hombre occidental europeo es aquel que se concibe bajo el estado de la razón. Eso es la ilustración, ¿recuerdan? Mientras que ese hombre del Nuevo Mundo se encuentra aún en un estado primitivo y original. ¿Qué significa entonces que ese hombre se encuentre en un estado primitivo y original? Porque una de las características de ese tipo de comunidades, de sociedades, es que no poseen escritura, otro indicio de su supuesta inferioridad. Esto implica lo siguiente, que en principio no tengan pensamiento reflexivo. Al no tener pensamientos sobre sí mismos reflexivos, son incapaces de dar forma a clasificaciones de géneros inteligibles. Y no tener pensamiento reflexivo justamente saca a la luz su mayor característica, que es que poseen una relación mimética, porque tienen esta tendencia a imitar, ¿no? Una relación mimética con la realidad. Eso da pie a que carezcan de una distancia crítica de sí mismos, de sus acciones y su ambiente. Ahora, en todo este fundamento antropológico y filosófico, este tipo de relación mimética con la realidad se califica bajo la lógica poética, es decir, la poesía, el lenguaje poético funciona de manera vinculante a esta manera mimética de relacionarse con la realidad. Y por otro lado, estas carencias o insuficiencias de estos primitivos se conciben en base a esa imitación como hombres que más bien actúan como infantes, como niños. Por el otro lado, el estado racional, que es todo lo contrario a esto, entonces va a suponer que el hombre está separado de la naturaleza. No tiene una relación mimética, sino está separado por una taxonomía, una clasificación de las cosas, en donde se puede aplicar esta reflexión como también el consecuente raciocinio. El lenguaje escrito, el lenguaje discursivo es justamente esa forma de crear una taxonomía que separa al hombre de las cosas. Entre 1930 y 1950, esta visión despectiva o jerarquizante pierde peso. ¿Por qué? Porque se recupera más bien su potencial metodológico. De esa manera, el pensamiento, según el modelo de la mímesis, empieza a ser introducido en el análisis histórico justamente para convertir los procedimientos de ese mismo análisis de la historia. De esta manera, el modelo de pensamiento, de correspondencias y semejanzas, esa lógica poética, se torna un equivalente contemporáneo del mundo de correspondencias arcaicas y mágicas analogías. Dense cuenta entonces que la postura
la propuesta de Sologuren y Eyelson no es una propuesta exclusiva que surgió solo de ellos, sino que se atiene a una serie de discusiones que se dan en el campo intelectual occidental durante el siglo XX. Y ellos son partícipes desde un principio. Dice Eyelson, vean, prueba de mi despertar en ese terreno que es el arte del antiguo Perú, hasta mediados de los años 40, y esto lo escribe en el 79, apenas cumplidos 20 años, cuando comencé a recoger textiles que me deslumbraron por su perfección y misteriosa belleza. Y pruebas mayores sean incluso las de la distancia y el tiempo, porque él vivió en Europa realmente. Después de 30 años de ausencia del territorio natal, mi curiosidad y mi deleite acerca del arte del antiguo Perú siguen intactos. E incluso han despertado otras zonas de mi conciencia y provocado una profunda quietud ancestral. ¿Qué plantea Eyelson? Él nos dice, ya no contemplo las huellas de nuestro pasado desde una determinada distancia temporal o espacial. Para él no son objetos que se ven en el museo. Lo que él va a proponer es lo siguiente, nos dice, trato de colocarme inmediatamente en el nivel de estas propuestas artísticas del antiguo Perú. ¿Qué significa colocarse inmediatamente en el mismo nivel? Significa justamente reconocer la manera de su creación, de esa inteligencia ancestral y ponerla en diálogo con la época contemporánea, que es a la que él pertenece. En ese sentido, esa cita nos da la clave para entender que si bien Eyelson y Sologuren produjeron textos, como vimos, dedicados a ese arte del antiguo Perú entre 1976 y 1988, estas preocupaciones se encuentran desde el inicio de sus carreras críticas. Y ese inicio justamente se da, como ayer nos contaba excelente y brillantemente Paulo César Peña, desde mediados de la década de los 40. Justamente, Eyelson y Sologuren forman parte de ese proyecto que lleva a cabo Emilio Adolfo Westphalen, que es la revista Las Moradas, que existe de 1947 a 1948. Y es en este espacio en donde la crítica, al lado de argumentos acerca del arte, se encuentra. Al igual que esta propuesta de la revista Las Moradas, se encuentra desde México la revista DIN, donde se encuentra dirigida por el artista austriaco Wolfgang Pahlen, pero dentro de ese grupo de la revista DIN también está el artista y poeta peruano César Moro. Vean entonces que desde el campo de la arqueología, en esta misma época que estos artistas y críticos están provocando el inicio de sus argumentos, Julio César Tello fallece en el año 1947. Pero en el campo de la antropología, José María Arguedas empieza sus publicaciones dedicadas a la antropología y a la etnografía. La primera de ellas es Canto Quechua, que sale a la luz en 1938. Luego vendrá Mitos, Leyendas y Cuentos Peruanos de 1947. Vean entonces que estos personajes pertenecen a un tiempo y el diálogo se da desde esa década de los 40. Por su parte, la Peña Pancho Fierro va a ser el paradigma de ese coleccionismo hacia 1936, manejado por las hermanas Celia y Alicia Bustamante, que concibieron una gran colección, sobre todo de arte popular peruano, pero también de piezas precolombinas. En este mismo espacio se encontraban artistas como Arguedas, Westphalen, los jóvenes Eyelson, Varela, Cislo, como también otros pintores como Cérvulo Gutiérrez, José Sabogal, etc. Hay una profunda conversación en ese momento. Vean entonces cómo la revista Las Moradas, manejada por Emilio Adolfo Westphalen, ya desde 1947 revela esta preocupación por el denominado, ya desde esta época, vean, arte de las culturas del Perú antiguo. Acá tenemos ejemplos dentro de esta revista del arte de Chavín y Paracas. Cerámica y tejidos. Pero al mismo tiempo, como les decía, la revista sostiene discusiones del arte de ese momento.
Y así como presenta propuestas de ese pintor austriaco Wolfgang Palen, en el número 3 de la revista de enero de 1948, vean cómo el joven Eyelson, que justamente lleva a cabo su primera exposición como artista visual en agosto de 1948, está conversando con esos modelos artísticos que están atentos a ese conocimiento de las culturas antiguas americanas. Pero la clave de la propuesta eyelsoniana, como pueden ver en esta obra titulada La niña con los cabellos de lino, responde a los modelos de la cultura Chancay, una cultura de la costa. Así que el diálogo está nutrido desde el principio. Una segunda consecuencia muy importante es que estas reflexiones convocan la teorización de una episteme icónica. Acuérdense, el enfoque iconológico. ¿Qué es esta episteme icónica? Se refiere al conocimiento de las imágenes, es decir, un conocimiento que demuestre que las imágenes son posibles de comunicar sentido fuera del lenguaje discursivo, fuera de la escritura. En ese sentido, este conocimiento de las imágenes, esta episteme icónica, justamente es desarrollado por las sociedades ágrafas del antiguo Perú. Entonces, eso nos lleva a tener que entender cómo se comportan las imágenes en sí mismas. Porque las imágenes no dicen. Las imágenes que solo son una traducción de un texto son imágenes débiles. Ellos están buscando justamente una teoría de la imagen para justamente codificaciones y formas de pensamiento que van más allá del lenguaje discursivo, que no responden o son complementos de ese lenguaje discursivo. Por eso para ellos las imágenes no dicen, sino muestran. Y esa es la peculiaridad de esta episteme icónica. Las imágenes no funcionan bajo ese mecanismo de la lógica del lenguaje discursivo, que es de oposición y síntesis, que claramente puede reconocer y establecer la diferencia entre ser y no ser. Por el contrario, las imágenes producen sentido sin esas reglas de predicación. Se trata, dense cuenta, de un pensamiento con los ojos, que implica un acceso a lo real por rodeos, no a través de ese supuesto lenguaje directo. Entonces, las imágenes están constituidas por una asociación de un continuo, que es justamente estas formas de crear discurso, como las decía Sologuren hace un buen momento, semejanza, analogía, sugerencia, que las van a volver a encontrar en los textos dedicados a la pintura de Fernando de Cislo. Y por otro lado, los elementos diferenciables que se muestran delante de la imagen o en ella, es decir, la relación entre figura y fondo. Entonces, producir una imagen implica 3 condiciones. Primero, que las imágenes están localizadas en un sustrato material en el cual se encargan. No podemos concebir imágenes sin ese sustrato material. Justamente este cuerpo material de las imágenes se basa en la emergencia, en el surgir de algo que se revelará como esto o aquello. Y por último, la inmanencia de los procesos dentro de este material imaginal, el material de la imagen, comprometen la motricidad del espectador, es decir, su desplazamiento hacia, alrededor y dentro de la imagen. Todas estas son las posibilidades de ese conocimiento autónomo de la imagen, que funciona para sociedades, como les cuento, ágrafas. En ese sentido, los tejer tiempos y lenguajes va a implicar lo siguiente. Va a implicar tejer, ligar modelos de pensamiento y su consecuente capacidad de crear sentido. Por eso pueden renovar las propuestas artísticas contemporáneas del siglo XX. Por otra parte, tejer y ligar el tiempo presente y el tiempo pretérito mediante la memoria. Porque lo que nos abrieron paso son estas, como dije al principio, imágenes de futuro, es decir, activaciones de la memoria, que siempre son muy necesarias en nuestro país. Muchas gracias por escucharme.
Aló, estimado Carlos Castro, muy amable, gracias. Vamos a esperar unos segundos para ver si hay respuestas a partir de preguntas de parte del público participante. Vamos a ver, acá viene. Ajá, listo. Claro, Bueno, con mucho gusto. estimado Carlos, eh, te agradezco la visión que has planteado de estos autores y su forma especial, ¿no? De hacer una interpretación de una parte de la realidad peruana de todos los tiempos, como es el arte. Eh, y esto también nos muestra una característica muy particular que pienso que tienen todos los intelectuales, ¿no? Un deseo, una intención de interpretar la realidad de su momento, de su estar acá en el mundo, ¿no? Y, y qué maravilloso, ¿no? Saber que estos representantes intelectuales de la poesía peruana han tenido la posibilidad de abarcar y recrear y crear, en todo caso, metodologías de trabajo, ¿no? Que proponen a la par de otras grandes ciencias, como es la antropología, la arqueología. Y qué maravilloso, ¿no? Saber de que efectivamente mediante tu relato, entender que efectivamente ha sido así, ¿no? Y bueno, yo te agradezco porque sí, en cierta forma nos has abierto, nos has dado luces, ¿no? Sobre estos elementos que de repente pueden quedar, ¿no? Pasar desapercibidos, ¿no? Para un gran sector. Fíjate que como lector uno tiene a veces una mirada, eh, digamos, de marco cerrado en torno a la obra de un autor. Pero fíjate, no había pasado por mi mente visualizar, abrir los espacios, el entorno, y esto me ha permitido, ¿no? Me ha permitido tener una visión muy especial en cuanto a lo que tú nos has señalado el día de hoy. Mucho, Pedro. Gracias por tus términos. Y como bien mencionas, pues lo interesante es que si bien podemos acercarnos en principio a propuestas materiales en el terreno, en el ámbito de la escritura o el terreno material, visual, pues podemos entender luego que este método de interpretación teorizado en ensayos, en artículos periodísticos, también se cumple para ese trabajo práctico, ¿no? Así que estamos ante propuestas intelectuales muy bien condensadas, muy bien categorizadas, en tanto pueden cubrir todos los vacíos de un espectro de trabajo, ¿no? Y esto pues tiene un alcance que no solamente nos va a llevar a las propuestas de este tipo de otra pintura que elabora Jorge Eduardo Egilson en su estadía europea, sino también las propuestas de esta poesía visual que se suele llamar ahora, ¿no? En donde Sologuren también, porque, perdóname Pedro, pero con esto hay para hablar muchísimo, ¿no? Porque lo interesante es que también los artículos de Sí, Javier es maravilloso. Sologuren se reflexionan muchísimo sobre la actividad de la impresión, ¿no? Entonces, no solamente es la poesía como contenido transparente, metafísico, sino también es la poesía como una posibilidad de jugar con un material que es la página, ¿no? Entonces, no hablamos de palabra, el lenguaje discursivo, sino hablamos de letra, ¿no? Hablamos de signo. Y otra vez, estas propuestas teóricas salen de ese acercamiento a lo que es el arte del antiguo Perú, ¿no? Porque pueden formular una, como bien has dicho, una metodología para abandonar, a, abandonar, por decirlo de algún modo, lo que es el lenguaje de la razón occidental y abrir otras formas de comunicación dentro de él, ¿no? Y creo que ese diálogo es muy nutrido y pues se da al mismo tiempo que otros artistas, tanto europeos como norteamericanos, están realizando al mismo tiempo, ¿no? Porque algo que tampoco he llegado a mencionar es que así como tenemos el ejemplo de la revista Las Moradas, los encuentros entre Moro y los mexicanos, pues en 1939, por el exilio forzado frente al ascenso del nazismo en Alemania y la automática
el automático cierre de la Escuela de Diseño y Arte Bauhaus es que Joseph y Annie Albers llegan a Estados Unidos. Pero lo interesante es que más allá que propongan un método pedagógico en Estados Unidos, lo primero que hacen la pareja de esposos Albers es viajar a través de México y en realidad Latinoamérica, porque también llegan al Perú y lo que hacen es visitar entornos arqueológicos. Así que su obra también se nutre al mismo tiempo de esas propuestas del pasado americano, ¿no? Hay una apertura total, ¿no?, hacia el mundo intelectual, sobre las curiosidades, ¿no?, de interpretación de la realidad de diferentes investigadores, ¿no?, que han visitado también nuestro país y, bueno, y propuestas que te dan en Europa. Y me parece que es una enseñanza, ¿no?, permanente para el intelectual peruano, ¿no?, en todo tiempo y en todo lugar, ¿no?, que estos maestros intelectuales de la poesía y de la interpretación de la realidad nos dejan, ¿no?, como legado, ¿no? Hay que seguir por esa ruta y me parece que es una página abierta en este bicentenario que estamos viviendo, señales, ¿no?, de vida y de reflexión abierta hacia el futuro de un país que todos queremos, ¿no?, positivo y siempre, ¿no?, en busca de nuevas alternativas, ¿no? Muchas gracias, Así es. estimado Carlos Castro. Sí. Agradecemos, vamos a despedirnos, Carlos, muy amable. Carlos Castro Sajami, concluimos esta reunión y agradecemos a todas las personas que nos acompañaron en el conversatorio. Les recordamos que la Biblioteca Nacional del Perú desarrolla una programación cultural virtual atendiendo las necesidades de estos tiempos. Asimismo, les recordamos continuar con las medidas sanitarias de prevención, usar mascarilla, lavarse las manos y mantener la distancia física. Asimismo, el 8 de abril hasta el 2 de julio está abierta la convocatoria para publicar en nuestra emblemática revista Fénix en formato digital y que ya pueden enviar sus artículos y trabajos originales. De la misma manera, la Biblioteca Nacional, reafirmando su compromiso con el libre acceso a la información, anuncia el lanzamiento de la convocatoria para la primera edición de Mentorías Biblioteca Nacional del Perú. Antes de concluir con la sesión, les comentaremos que todas las sesiones están siendo grabadas y se colgarán próximamente en las redes sociales de la institución, Facebook, YouTube y en nuestro podcast. Gracias por su participación. Pues buenas noches a todos y a todas, amigos, amigas. Muchas gracias. Buenas noches a todos y todos igualmente.